Colombia, ahora sí, agárrense por favor, todos nuestros amigos de Colombia. No digo que sea el horóscopo del señor Gustavo Petro. Estuve revisando por internet, ahí sí podía encontré que un gran astrólogo dice: yo tengo la hora exacta del señor Gustavo Petro, y no la quiso dar. Será porque es muy conveniente mantener en reserva los datos. Bien. Y miré, entonces, le capturé ahí en una presentación que hizo el astrólogo colombiano Daniel Daza. Así medio borroso estaba la imagen, pero saqué que era como 0 horas con 53 minutos. Puede ser minutos más, minutos menos, del 19 de abril de 1960. Lo que interesa no es por la hora, ¿de acuerdo? Lo que nos interesa es decir lo siguiente: él tiene al Sol en 29 grados de Aries. El eclipse último del 20 de abril para Europa, que fue 19, Euroasia, 20 de abril, 19 en América, justo ocurre sobre su Sol de nacimiento. Entonces, le oscurece a su Sol, le tapa a su Sol, le bloquea a su Sol. ¿Y qué significa esto? Que el hombre no tiene luz, no tiene brillo, no tiene autoridad, no tiene prestigio. Se cae su prestigio. Y como el Sol está en la casa número 3, sea que haya nacido una media hora más, una media hora menos, entonces él tiene un problema grande de comunicación en este momento, y todo lo que diga no le creen, ¿de acuerdo? En fin, tiene que ser muy cauteloso, muy prudente con sus ofertas, con las cosas que está haciendo el presidente, porque no es todo, viene algo más interesante todavía y fuerte para él, y va a repercutir en todo Colombia, porque si el presidente se resfría, toda la nación se resfría. Bien, y él juramentó aquí, el 7 de agosto del año 2022. Repito, es muy importante analizar la carta de fundación de un país, pero la carta de la juramentación por momentos supera a la de la fundación, y este va a ser el caso. Entonces, cuando él juramentó, lo hizo en un momento que Saturno, que está aquí justamente en la casa número 2, lo pueden ver, estoy haciendo unos pequeños circulitos, está en oposición al Sol. Sí que es una oposición separativa, dirían algunos astrólogos, pero ¿quién acerca más a estos dos planetas, Sol y Saturno, o astros 2 y Sol y Saturno? Urano. Urano, que está justamente en un mal contacto con el Sol, mal contacto con con Saturno, y eso indica que de un momento a otro, de la manera más inesperada, comienzan a manifestarse las fuerzas de oposición Sol-Saturno, y como ejemplo decimos, un poco como siguiendo la línea de pensamiento político del señor Gustavo Petro. En Chile, en su oportunidad, el presidente Salvador Allende, cuando juramentó, lo hizo con la oposición Sol-Saturno. No terminó su mandato. Claro, inclusive hubo una agresión tremenda, golpe de Estado en Chile. Tiempo atrás, antes de Salvador Allende, en México, al principio del siglo XX, el presidente Francisco I. Madero también juramentó con una oposición Sol-Saturno y no terminó su mandato. No quiero decir cómo fue el final de él, que no fue nada gracioso, porque no quisiera que después piensen que estamos alimentando la idea de que puede haber un complot contra la vida de un presidente. Bien, y podríamos hablar, bueno, lógicamente, el presidente Pedro Castillo. ¿Cuál es la gran sintonía que tiene el presidente Petro de Colombia con el expresidente de Perú? ¿Será porque los dos tienen la oposición de Saturno con el Sol, y entonces el presidente de Colombia sabe que no va a terminar su mandato? ¿Está intuyendo eso? Puede ser. Pero el asunto es de que se juramentó en un momento que Saturno está en la casa número 2, y esto es letal, diríamos, para la economía de Colombia. Entonces, se viene un tiempo de recesión, y ahorita Urano, justamente, que está sobre la segunda mitad del año 2023, haciéndole una cuadratura a Saturno, ahí es donde va a enseñar el principio más abierto de los problemas económicos para Colombia. Crisis económica, recesión en Colombia se viene, pero ahora vamos a algo más que justamente es el eclipse de Sol del 14 de octubre, que ocurre en la casa número 10 del gobierno. Entonces, esto señala un gran
oscurecimiento para el futuro de Colombia. Sí, ustedes me van a decir que hay un bonito aspecto de trígono del eclipse con el Sol y el Saturno, pero el eclipse de por sí tiene esa función de crear una situación conflictiva y en este caso para el honor, para el prestigio del presidente y por lo tanto mi enfoque, no digo mi pronóstico, es que es muy difícil que el presidente vaya a terminar su mandato. Bien, y quiero tomar como respaldo lo siguiente. Vean ustedes para que en su tranquilidad lo vean. ¿De acuerdo? Esta es una lista de eclipses que se presentaron entre 1969 a 1974 durante las dos administraciones de Nixon. ¿De acuerdo? Bien. Y hemos anotado aquí con puntito rojo el eclipse justo en el medio cielo, que es el eje del mando de la presidencia o administración de Nixon. Y después con puntito rojo también, pero en el lado izquierdo, para el horóscopo personal de Nixon, que en la casa 10, y el medio cielo es también casa 10. Entonces, cuando un eclipse ocurre en la casa 10, como va a ocurrir en octubre, entonces las oportunidades para que se recorte el mandato de un presidente son grandísimas. Y ojo que hubo un eclipse el año pasado, justamente sobre la cúspide de la casa 10 del presidente del gobierno, ¿no? Del presidente de Ecuador, y no terminó su mandato. No terminó su mandato, el mismo está renunciando. Bien. Entonces, estos eclipses que ustedes pueden ver son letales para el presidente Nixon y por el escándalo Watergate tuvo que renunciar. Bien. Y aquí tenemos nosotros, vamos a ver aquí, ya, vamos por otra gráfica. Entonces, esto es lo que les estaba señalando. Hay un eclipse de sol, ustedes lo pueden ver. Esa es la umbra, es la parte más oscura del eclipse. Estados Unidos, ¿qué problemas habrá en Estados Unidos? Ya vamos a ver sobre esto, vamos a conversar, qué pensamos en nuestra conferencia que vamos a dictar el 13 de octubre en San Antonio, Texas. Están todos invitados. Y luego el eclipse cruza México y vean ustedes cómo va por Colombia. Ok, estamos tomando ahora como ejemplo a Nixon. En 1970, en marzo 7, hubo un eclipse y les pido a ustedes que me acompañen unos minutos más. Sí, estamos terminando en estos instantes, pero vamos a extender unos 5 o 7 minutos más, así que por favor, para que sigamos con nuestra conversación. Bien, entonces, el 7 de marzo, este eclipse, vean ustedes, se presenta, oscurece Estados Unidos, y el desprestigio para el presidente, porque ya estaba justamente Nixon, por sus engaños acerca de la guerra del Vietnam, las protestas contra el presidente. Luego vino otro eclipse para Estados Unidos, vean ustedes aquí, en julio del 72, que justamente en ese tiempo, en junio 17, comienza el escándalo de Watergate. Y luego vean ustedes aquí el siguiente eclipse, el de 1974, también, digamos, Nixon renuncia a la presidencia en agosto 8 por la noche, es efectiva el día 9, pero un eclipse actúa desde antes, 3, 4 meses antes ya actúa un eclipse en su influencia, y cuando la umbra pasa por un país, entonces tenemos que inclusive la influencia del eclipse viene desde un año antes. El eclipse es el 14 de octubre, pero ya está actuando sobre el futuro, sobre el prestigio, sobre la dignidad del presidente. Nos está de Colombia, está señalando que está haciendo cosas que realmente traen por tierra todo su programa, honor y desprestigio para él, como justamente se le presentó en el ejemplo que estamos mencionando aquí a el expresidente Nixon. Entonces, volvamos una vez más aquí a la administración Petro. El eclipse ocurre en la casa número 10. Y cuando el eclipse ocurre en la casa número 10, caída, entonces sería solamente una cuestión de un milagro para que realmente el presidente Petro pueda pasar el año 2023 o 2024. No quiero dar exactamente la cifra, pero lo que sí sé es que hubieron varios eclipses de sol que estuvieron amenazando el honor, el prestigio en la persona de Nixon y en su gobierno en la Casa 10, y sin embargo él se mantuvo como un año más gracias a la influencia de Júpiter. Entonces, de repente Júpiter lo favorece un poquito más, pero nuestro pensamiento es de que no termine su mandato.
Y para que él pueda continuar, sería entonces cuestión de que él corte su mandato y que vuelva a juramentar. Eso prácticamente es imposible.